Mi esposa me traicionó, y lo perdió todo. Jamás pensé que mi vida cambiaría tan brutalmente de un día para otro. Durante 8 años creí haber encontrado a la mujer perfecta. Teníamos estabilidad, sueños compartidos, hasta una casa propia. Pensaba que éramos invencibles. Pero el 20 de febrero de 2022 mi mundo comenzó a desmoronarse. Ese día perdí a mi madre por un ataque al corazón. Fue un golpe devastador, y aunque mi esposa también era muy cercana a ella, nada volvió a ser igual. Los meses siguientes se convirtieron en un túnel oscuro. Apenas salíamos, las sonrisas se apagaron, y la rutina nos fue tragando poco a poco. Yo pensaba que era normal, que juntos superaríamos el dolor. Me aferraba a la idea de que solo era una mala racha, pero estaba equivocado. Muy equivocado. El día de San Valentín, mientras yo la esperaba en casa, ella decidió salir a beber con 3 compañeros de trabajo. A medianoche volvió, pero con ellos. Y luego se marchó otra vez, diciendo que saldrían a la ciudad. No regresó hasta las 5:30 de la mañana. Fue entonces cuando una voz dentro de mí me gritó que algo andaba mal. Lo que nunca imaginé es que esa noche sería el inicio del derrumbe total de mi matrimonio. Las sospechas comenzaron a devorarme poco a poco, pero me obligaba a confiar. Nunca antes había dudado de mi esposa, ¿por qué empezar ahora? Un domingo cualquiera, me dijo que iba a un carnaval con su madre. Yo estaba en la ducha cuando salió de casa, sin siquiera despedirse. Algo en mi interior me dijo que me estaba ocultando la verdad. Horas después regresó llorando desconsoladamente. Corrí hacia ella, temiendo lo peor. Cariño, ¿qué pasó? ¿Te hicieron daño? Le pregunté con el corazón en un puño. Pero sus palabras fueron como un balazo directo al pecho. Quiero el divorcio. Mi mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Apenas podía respirar. Le pregunté si había otra persona, y lo negó. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose infeliz, aunque nunca me lo había mencionado. Ni una sola señal, ni una sola queja en todos nuestros años juntos. Esa noche se fue a la casa de su madre. Y con ella se llevó no solo sus cosas, también los cimientos de la vida que construimos juntos. 4 días más tarde volvimos a vernos. Esta vez por nuestro perro, porque ninguno de los dos podía cuidarlo solo. Y ahí, cara a cara, decidí preguntarle otra vez, sin rodeos. ¿Me engañaste? No pudo sostenerme la mirada. Y entonces lo confesó. Me había traicionado durante toda una semana, desde aquella salida con sus compañeros hasta el día en que decidió marcharse. Y para colmo, aseguró que estaba enamorada de él. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Todo lo que éramos, todo lo que teníamos, reducido a una chispa pasajera con otro hombre. Pero lo peor aún estaba por venir. Ese día descubrí que la mujer con la que había compartido casi una década de mi vida ya no existía. La que tenía delante era otra persona, fría, distante, irreconocible. Me confesó que sentía que estaba atravesando una crisis de la mediana edad. Que ya no sabía qué quería de la vida, que estaba confundida. De repente, se había teñido el cabello de morado, se había inscrito en clases para manejar motocicletas y actuaba como una adolescente rebelde atrapada en el cuerpo de una mujer casada. Yo, desesperado, intenté salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Le enviaba mensajes, trataba de conversar, de recordarle quiénes éramos. Pero sus respuestas eran cortantes, arrogantes, llenas de indiferencia. Como si ya no fuera más que un estorbo en su vida. En cuestión de días, me borró de su corazón. Me trataba como basura, como si 8 años juntos nunca hubieran ocurrido. ¿Cómo es posible que alguien cambie así de un momento a otro? ¿De verdad el enamoramiento por otro hombre tiene tanto poder? La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Estaba destrozado, pero al mismo tiempo furioso. Porque no solo me engañó, sino que también pretendía culpar a la vida, al destino, a cualquier cosa, menos a sí misma. 5 semanas habían pasado desde que se marchó. Y aunque ni ella ni yo habíamos presentado oficialmente la solicitud de divorcio, en el fondo yo sabía que ya no había marcha atrás. La mujer que amaba había muerto para siempre, y en su lugar quedaba alguien que ya no reconocía. Pero lo que me dolía aún más era pensar, ¿qué pasará cuando la ilusión con ese hombre se desvanezca? ¿Cuándo la chispa se apague? Porque entonces descubriría la verdad. Lo había perdido todo por nada. Los días después de su confesión fueron una pesadilla. Al principio me sentía culpable, como si yo hubiera arruinado nuestro matrimonio. Pero esa culpa desapareció en el instante en que admitió la verdad. Sí, me había engañado. Sí, había elegido a otro por encima de mí.
Y mientras yo me ahogaba en el dolor, ella se mostraba indiferente. Seguía con su nueva vida como si nuestro pasado jamás hubiera existido. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo puede alguien apagar así tantos años de amor? Parecía feliz, o al menos, actuaba como si lo estuviera. Pero en sus ojos había algo extraño, una sombra que ni ella misma podía ocultar. Yo estaba atrapado en un limbo insoportable. Oficialmente seguíamos casados, pero ella ya no era mi esposa. No sabía si intentar salvar lo poco que quedaba o presentar los papeles del divorcio y terminar con todo. El miedo al arrepentimiento me paralizaba, pero también me ahogaba la idea de seguir en esa incertidumbre. Lo más cruel era su manera de tratarme. La mujer que un día me decía te amo ahora me ignoraba, me menospreciaba, me hablaba como si yo no valiera nada. En 5 semanas pasó de ser mi compañera de vida, a convertirse en mi verdugo emocional. Y entonces entendí, ya no la extrañaba a ella. Extrañaba lo que fuimos, lo que construimos. Porque esa mujer, la que conocí, la que amé, había desaparecido para siempre. Lo único que quedaba era una desconocida que algún día iba a romperle el corazón a alguien más, tal como lo hizo conmigo. La traición me había hundido en un abismo, pero poco a poco empecé a respirar de nuevo. El dolor estaba ahí, sí, pero ya no me dominaba como antes. Me repetía, no fui yo quien destruyó este matrimonio. Fue ella porque lo cierto es que jamás me dio señales de estar infeliz. Nunca me pidió cambios, nunca me dijo que algo estaba mal. Fingió ser feliz hasta el último momento, y luego me apuñaló por la espalda. Mientras ella jugaba a reinventarse con su nuevo amante, yo empecé a mirar hacia adelante. Claro, había momentos en los que la soledad me pesaba como una losa. Ya no tenía a mi madre, ya no tenía esposa, y mi padre lloraba la ausencia de su compañera después de 40 años de matrimonio. Las fiestas y las reuniones familiares se sentían vacías, como si faltara el aire. Pero, sorprendentemente, no estaba solo. Mi hermana y mis amigos de toda la vida se convirtieron en mi refugio. Con ellos podía reír, llorar, desahogarme, sin sentirme juzgado. Y aunque no estaba listo para lanzarme de nuevo a la vida de soltero, había algo dentro de mí que se encendía. Una chispa de emoción, una curiosidad por descubrir cómo sería la vida sin cadenas, sin depender de nadie más que de mí mismo. Me habían roto el corazón, pero no me habían quitado las ganas de vivir. Y ese sería el inicio de mi transformación. Parte 6. El día que decidí hablar con un mediador fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de esperar a que ella regresara, ni de suplicar por un quizás. Tenía que aceptar la verdad. Nuestro matrimonio estaba muerto. En mi país, un mediador se encarga de todo el proceso de divorcio. Lo legal, lo financiero, incluso lo emocional. Y allí estaba yo, sentado frente a ella por primera vez en semanas, intentando mantener la calma mientras mi corazón gritaba. El mediador nos escuchó a los dos. Hablamos de separarnos, de dividir lo que habíamos construido juntos. Pero nunca salió el tema de la infidelidad. No tenía sentido. Aquí, engañar no quita derechos ni cambia las leyes. Ella podía destruir mi vida y aún así salir con lo mismo que si nada hubiera pasado. Terminada la reunión, quedamos solos en la mesa, apenas mirándonos. El silencio era insoportable, roto solo por los gatos que corrían alrededor. Entonces le pregunté, ¿tienes algo más que decir? Ella respondió un simple, no fue ahí cuando solté lo que llevaba guardado en el pecho. Entonces vete. No quiero que estés aquí. Ella me miró sorprendida, casi herida. Me pidió que la llevara a casa porque su auto estaba dañado. Yo la miré con una frialdad que jamás pensé tener. No. Cómo regreses es tu problema. Ya no soy tu salvador. La vi salir, con el rostro quebrado, esperando que yo corriera detrás de ella como siempre lo hice. Pero no lo hice. Esta vez, me mantuve firme. Ese día comprendí que había dejado de ser su esposo, y había empezado a ser yo. Después de esa reunión con el mediador, algo oscuro comenzó a crecer dentro de mí. Una voz que me decía, hazlo. Expónla. Que todos sepan quién es en realidad y créeme, las ganas eran insoportables. Tenía pruebas, mensajes, excusas mal armadas, todo lo necesario para destruir la máscara que ella todavía mostraba frente a su familia y sus amigos. Podría dejarla en vergüenza, desnudar su traición ante todos. Cada vez que recordaba sus risas con aquel hombre, sus salidas ocultas, sus mentiras descaradas, sentía un fuego ardiendo en mi pecho. La rabia me pedía venganza. Pero entonces otra voz, más serena, me detenía. ¿De verdad vale la pena ensuciarte las manos? ¿De verdad quieres cargar con el peso de ser como ella? Esa lucha interna me estaba consumiendo.
Una parte de mí deseaba verla sufrir, sentir en carne propia la humillación que me había hecho pasar. Pero otra parte sabía que, si lo hacía, jamás recuperaría mi paz. Al final, comprendí que la mejor venganza no era exponerla, era demostrarle que yo podía seguir adelante sin ella. Que mientras su aventura se marchitaba en unos meses, yo estaría reconstruyendo mi vida, paso a paso, más fuerte que nunca. Y aunque la tentación nunca desapareció del todo, cada día aprendía a soltar un poco más. Porque no hay castigo más grande que la soledad que ella misma eligió. Parte 8. Los primeros días después de soltar la idea de vengarme fueron extraños. Sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, respiraba en paz. Me di cuenta de algo importante. Llevaba años viviendo para ella, adaptando mis planes, mis sueños, incluso mis rutinas alrededor de su vida. Y ahora que ya no estaba, me vi obligado a hacerme la pregunta que había evitado durante tanto tiempo. ¿Quién soy yo sin ella? Fue duro mirarme al espejo y no reconocerme. No era el hombre que solía tener metas claras, energía y alegría. Era alguien roto, con los ojos apagados, apenas sosteniéndose en pie. Pero en medio de ese dolor, empecé a redescubrir pequeñas cosas que me devolvían la vida. Salir a caminar con mi perro, reírme con mi hermana hasta las lágrimas, escuchar música que había dejado de lado por años, eran chispas que encendían mi interior otra vez. Me prometí que ya no iba a suplicar amor donde no lo había. Que no me iba a conformar con las migajas de alguien que eligió traicionar. Y, sobre todo, que mi valor no dependía de ser esposo de alguien, sino de ser yo mismo. Ella creyó que me destruía, pero sin saberlo, me estaba dando la oportunidad de renacer. Cada día que pasaba me sentía un poco más fuerte. Al principio eran solo pasos pequeños. Levantarme temprano, hacer ejercicio, cocinar algo para mí mismo, ordenar mi casa, pero esos detalles marcaron la diferencia. Descubrí que no necesitaba a nadie para sentirme completo. Y lo más sorprendente fue que, cuanto más me enfocaba en mí, menos espacio quedaba para la tristeza. Mientras tanto, de vez en cuando me llegaban rumores de ella. Que ya no se veía tan feliz como al principio, que las discusiones con su nuevo amor eran constantes. Y aunque una parte de mí sonreía al escuchar eso, otra parte simplemente pensaba, ya no es mi problema, no voy a mentir. Todavía había noches en las que la soledad pesaba como una losa. Pero en lugar de hundirme en recuerdos, empecé a usarlas para escribir, reflexionar, soñar con el futuro. Ya no era un hombre derrotado, era alguien en reconstrucción. Me repetía todos los días una frase que se volvió mi mantra. Ella me traicionó, sí. Pero no me venció, y así fue como entendí que la verdadera victoria no era recuperarla, ni vengarme, ni demostrar nada a nadie. La verdadera victoria era volver a sonreír, y saber que esa sonrisa ya no dependía de ella. Con el tiempo, comencé a tomar decisiones que me devolvían el control total de mi vida. Hablé con el banco sobre la casa que compartíamos y supe que, aunque tendría que pagarle a mi exesposa 65.000, a largo plazo sería completamente mía. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo solo para mí, sin depender de nadie más. El gimnasio se convirtió en mi santuario. No solo transformaba mi cuerpo, también fortalecía mi mente. Cada repetición, cada peso levantado, era un recordatorio de que podía superar cualquier cosa que la vida me lanzara. Mientras ella se sumergía en su mundo con su amante, yo estaba creando mi propio mundo, uno donde la traición no tenía poder. Estaba aprendiendo a disfrutar mi propia compañía, a reírme de mí mismo y a valorar cada pequeño logro. Incluso empecé a reconectar con viejas amistades y a construir nuevas relaciones basadas en confianza y respeto. Personas que no conocían la historia de engaño, pero que me apoyaban y me ayudaban a volver a creer en la bondad humana. Y poco a poco, la idea del divorcio dejó de ser un golpe devastador y se convirtió en un acto de liberación. Firmar los papeles no sería un fin, sino el inicio de un capítulo donde yo decidía mi destino. Porque finalmente entendí algo crucial: no necesito que alguien me ame para ser feliz. Solo necesito amarme a mí mismo. Con cada día que pasaba, la fuerza que había perdido con la traición volvía a mí, más intensa que nunca. Ya no era solo resistencia emocional, era claridad, confianza y una visión renovada de mi vida. El divorcio dejó de ser un monstruo aterrador. Los documentos, las reuniones con el mediador, los números, todo se convirtió en una formalidad que me liberaba de cadenas invisibles que me habían mantenido atado a alguien que eligió marcharse. Mientras ella vivía en la casa de su madre y se perdía en su nueva relación, yo me reencontraba con mis pasiones olvidadas.
El gimnasio, la naturaleza, los paseos con mi perro, las conversaciones largas con amigos de toda la vida. Cada acción, cada hábito, reconstruía mi identidad pieza por pieza. Incluso me di el lujo de dejar ir la rabia que sentía por ella. No porque perdonara su traición, sino porque entendí que aferrarse al odio solo prolongaría mi dolor. Aprendí que la verdadera fuerza estaba en dejar ir, en mirar hacia adelante sin arrastrar los escombros del pasado. Y mientras su mundo se tambaleaba, yo empezaba a vivir el mío con propósito. No había resentimiento, solo determinación. Determinación de ser feliz, de ser libre, de ser yo. Porque finalmente comprendí, la traición no define quién soy, la traición solo me enseñó cuánto valgo y hasta dónde puedo llegar cuando me pongo a mí mismo primero. Meses después del caos, me miro al espejo y apenas reconozco al hombre que veo. No es el mismo que lloró desconsolado por la traición, ni el que dudaba de su valor después de perder a su madre y a su esposa en cuestión de semanas. Hoy soy alguien que se levantó, pieza por pieza, y decidió que la vida sigue, con o sin ella. Firmé los papeles del divorcio y, aunque ella creyó que me destruía, fui yo quien recuperó su libertad y su poder. El gimnasio me devolvió fuerza, no solo física sino emocional. Mis amigos, mi hermana, los paseos con mi perro, todo se convirtió en pilares de una vida que aprendí a disfrutar de nuevo. Incluso comencé a abrirme a nuevas amistades, construyendo conexiones basadas en respeto y honestidad, cosas que ya no esperaría de ella. Mientras su mundo se desmoronaba con su nuevo amor, yo vivía con propósito, claridad y paz. Cada decisión que tomé me acercó a un hombre más completo, más fuerte, más consciente de su propio valor. La lección más grande que aprendí: no podemos controlar las decisiones de otros, ni su moral o sus errores. Pero sí podemos controlar cómo respondemos, cómo nos reconstruimos y hacia dónde dirigimos nuestra vida. Hoy cierro este capítulo no con rencor, sino con gratitud. Porque la traición me enseñó quién soy realmente, me obligó a mirar dentro de mí y me mostró que la verdadera felicidad depende de uno mismo. A todos los que están pasando por algo similar. Duele, sí, pero el tiempo y tu fuerza interior son capaces de devolverte mucho más de lo que crees. Tu renacer está esperando. Solo tienes que decidir vivir. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos vídeos. Hasta pronto.